La máscara hereje. Leyenda de Toluca. Se dice que en el cerro de Metepec guarda algunos secretos y es el escenario de algunos sucesos extraños. Es bien sabido que en este lugar existe una cueva escondida que alberga infinitas riquezas, entre ellas monedas de oro, joyas y diamantes preciosos, además de reliquias extravagantes. Cuenta la leyenda que allá por los años 70, un par de jóvenes aventureros se enfiló hacia el cerro, intentando encontrar un tesoro que no era precisamente el de esta cueva. Acamparon en un paraje solitario, descansaron durante unas horas, y luego se dispusieron a inspeccionar cada rincón del sitio. Uno de ellos sabía de la cueva, pero no estaba seguro de su existencia, por lo que se sorprendió al descubrir una entrada que jamás había visto. Sin pensarlo, los aventureros se adentraron en la cueva, echando mano de sus linternas. Cuando llegaron hasta el fondo, ambos quedaron maravillados con lo que sus ojos veían. Un resplandor iluminaba el tesoro. Tanta era la luz que no se necesitaban las lámparas para admirar la belleza de las joyas y las reliquias. El joven, que tenía conocimiento sobre la cueva, se rehusó a tomar algo de lo que ahí había, pero incitó a su compañero a tomar lo que quisiera. El muchacho tomó una máscara que le agradó porque era de un material extraño que brillaba mucho, aún en la oscuridad. Muy alegres y satisfechos regresaron al pueblo. El aventurero que tomó la máscara decidió colgarla en la pared para adornar su casa, y luego de varias semanas nada raro le había sucedido. Pero todo comenzó cuando un domingo se levantó con ánimos de ir a misa. Al salir de su casa se colocó el sombrero y se dirigió a la iglesia. Cuando se disponía a entrar al templo, sintió que alguien lo jalaba, que una fuerza extraña le impedía ingresar al recinto. Con asombro descubrió que bajo el brazo tenía aquella máscara que había sustraído de la cueva. Un tanto confundido, abandonó sus deseos de oír misa y se regresó a casa para colocar la máscara en su lugar y encontrar alguna respuesta a lo sucedido. Pensó que tal vez, sin darse cuenta, la había descolgado para limpiarla y olvidó ponerla en su lugar. Una vez postrada en la pared, volvió a la iglesia y sorprendentemente pasó lo mismo. Sentía que alguien lo jalaba y eso le impedía entrar a la iglesia. Con temor descubrió nuevamente que tenía la máscara bajo el brazo, y este suceso le aconteció durante varias semanas. Harto de ello, decidió devolver la máscara a la cueva, así que se enfiló al monte y buscó la entrada a la cueva. Le tomó un par de horas encontrarla, pero finalmente la halló. Se adentró en la caverna y se dejó guiar por el resplandor que podía observarse a lo lejos. Al llegar hasta el tesoro no pudo más que maravillarse nuevamente. Sin embargo, recordó su cometido y dejó la máscara en un rincón, en el mismo sitio de donde la había tomado. Pero al intentar salir, la entrada se había cerrado y él había quedado atrapado, resultando vanos sus intentos por salir. Cuenta la leyenda que la cueva está resguardada por el diablo, quien atrae a las personas para que sean las víctimas de su propia codicia. Estas almas en pena son las que mantienen con vida el lugar. Siempre hay un siervo del demonio que se encarga de llevarle gente para satisfacer los deseos de Satanás. La Cueva Maldita. Hay en Nuevo León un poblado que actualmente es llamado Tapona de Caramillo. A principios de los años 80 llegaron al poblado dos maestros tamaulipecos, Carlos y su hermano menor, Guadalupe, los cuales buscaban quien los guiara a una cueva en la sierra. Según decía un anciano, les contó una historia de que en esa cueva había oro. Les dijo además que antes de encontrar el oro iban a ver varias señales o marcas. Según dijo el anciano, encontrarían tierra muy diferente a la que hay en esa región, y que escucharían ruidos extraños, y encontrarían una piedra muy grande de donde saldrían víboras. Les dijo también que no tuvieran miedo y que siguieran cavando, que las víboras no les harían nada. Todo esto dijeron a la gente que visitaban para ver si les podían servir de guía hasta la cueva, pero nadie quería acompañarlos, ya que había rumores de que esa cueva estaba maldita
y como no querían averiguar si era verdad, preferían mantenerse lejos de ella. Después de 2 días de buscar quién los llevara hasta la cueva, 2 jóvenes aceptaron acompañarlos, y otro les llevaría de comer por el tiempo que estuvieran en la cueva. Así, el día siguiente salieron rumbo a la cueva, y en el camino comentaron lo que les había dicho el anciano, y lo que se contaba en el pueblo. Según decían, se escuchaban ruidos y voces, pero a ninguno de los presentes les constaba que fuera cierto. Así es que siguieron su camino confiando en que fuera solo una vieja leyenda lo de la cueva maldita. Al llegar a la cueva no vieron nada de extraordinario, ni se escuchó ningún ruido raro, así que comenzaron a buscar el sitio en el que tenían que cavar. Buscaban el lugar donde hubiera tierra diferente a la tierra negra de la cueva, y de pronto la encontraron. Era tierra roja, muy diferente a la de la región. Emocionados comenzaron a excavar inmediatamente. Estuvieron excavando toda la mañana, comieron y descansaron un rato, y alrededor de las 6 de la tarde empezaron a excavar nuevamente. Empezaba a oscurecer cuando de pronto se escuchó que gritaban: ¡Carlos! 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 Carlos era el que estaba abajo excavando y se salió para ver quién le llamaba, pero además de ellos no había nadie. Pensaron que a lo mejor se habrían imaginado y siguieron excavando, y de pronto se escuchó el trote y el relinchido de un caballo dentro de la cueva. Voltearon y no había nada. Entonces recordaron lo que les había dicho el anciano. Escucharán ruidos extraños, pero no teman. Es para que dejen de excavar. No tengan miedo y sigan. Y volvieron a excavar. Ya era de noche cuando dejaron de excavar para dormir un rato, pero no pudieron dormir. No dejaban de escuchar que los llamaban, además del trote y relinchido del caballo, seguido por fuertes pasos que parecían acercarse cada vez más a ellos. Empezaba a darles miedo, pero trataban de recordar las palabras del anciano, que les decía que no tuvieran miedo, que siguieran adelante. Alrededor de media hora después de que empezaron a excavar, encontraron una piedra muy grande, con unos pequeños agujeros, demasiados pequeños como para pensar que algo podría caber por ahí, cuando de pronto lo increíble se hizo realidad. Inexplicablemente por los agujeros salieron enormes, gigantescas víboras, tal parecía que los devoraban vivos. Lo peor fue cuando una de ellas, la más grande, empezó a subir por el cuerpo de Carlos, empezó a enredarse entre sus piernas, y siguió subiendo hasta llegar al hombro. Carlos estaba inmóvil, en verdad creía que lo iba a devorar. Sentía cómo iba subiendo por su cuerpo. El cuerpo de la víbora se sentía helado, y él no acertaba a mover un solo dedo. Lupe, su hermano, también se quedó inmóvil al ver cómo la víbora subía por el cuerpo de Carlos, pero ni él ni ninguno de los presentes hicieron algo para ayudar a Carlos. Era tal el miedo que sentían que no podían moverse. De pronto las víboras desaparecieron y ellos ya no tuvieron valor de seguir cavando. Carlos se sentía mal y mejor decidieron irse. Ese día descansaron en la casa de uno de los jóvenes que los acompañaron y al otro día muy temprano se fueron para Tamaulipas. Un año después regresó Guadalupe. Dijo que Carlos había fallecido un mes después de lo que pasó en la cueva, pero que esta vez él sí se iba a llevar el dinero. Al día siguiente regresó a la cueva y empezó a excavar. Encontró la tierra, volvió a escuchar los mismos ruidos, las mismas voces, ahora llamándolo a él. ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Guadalupe!, decía la voz, y enseguida se escuchaba el caballo y los pasos. Al llegar a la piedra volvió a ver cómo salían las víboras, y en esta ocasión Guadalupe sintió cómo la más grande subía por su cuerpo. Entonces comprendió el enorme miedo que acompañó a Carlos hasta el momento de su fallecimiento, y decidió dejar todo y regresar a su casa para no volver jamás. Y esta fue la última vez que se supo acerca de estos 2 maestros, pues Guadalupe cumplió su palabra y no volvió, y el dinero sigue ahí en la cueva maldita,
en Tapona de Camarillo, Nuevo León, esperando a que llegue aquella persona que sea capaz de soportar todas estas pruebas y cuantas más aparezcan antes de hallar el dinero. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio.